Hola chicos y chicas, este video les será útil para comprender el tema de los silogismos. Es la última parte de nuestro curso. Lamentablemente no hemos, por las circunstancias, alcanzado a ver completamente el temario, pero sí esto es fundamental. Ahora bien, hemos visto con anterioridad lo que es una idea, un juicio y un raciocinio, y es esta tercera parte de la lógica formal que estamos por aprender. Ahora bien, el raciocinio se expresa a través de argumentos. Estos argumentos se estructuran principalmente por medio de silogismos, pero antes lo primero que haremos es recordar cómo funciona el cuadro de la oposición. Ahora bien, tenemos las vocales, la A, la E, la I y la O. Si bien creo que este tema ya está claro y comprendido y es de uso correcto de parte de ustedes, podemos recordar que la vocal A se clasifica como un juicio universal afirmativo. La vocal E se clasifica como un juicio universal negativo. La vocal I como un juicio particular afirmativo y la vocal O como un juicio particular negativo. Con esto podemos entender que la forma en que podemos hacer un juicio que se expresan a través de enunciados o proposiciones, lo primero que entenderíamos es que, por ejemplo, si diéramos el ejemplo de todos los hombres son iguales, este enunciado o proposición, ¿a qué vocal pertenece? Bueno, inmediatamente lo podemos identificar con la letra y la vocal A. ¿Por qué? Porque habla de un universal afirmativo, es decir, todos los hombres son iguales. Así bien, bueno, tenemos la letra E, que a su vez sería, ay, lo siento, que sería ningún hombre es igual. Esto sería un letra E. Y después tendríamos un particular afirmativo que sería para la vocal I. Algunos, algunos hombres son iguales. Esto sería la vocal I. Y posteriormente para la vocal O tenemos algunos hombres no son iguales. Es decir, podemos entender ahora bien aquí que tenemos la vocal E, la vocal I y la vocal O. Es decir, universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo y particular negativo. Así es como entendemos el cuadro de la oposición y posteriormente, bueno, tenemos bien lo que son las reglas de las contradictorias, después de las contrarias y la tercera regla que serían las subcontrarias y por último la regla 4 que pertenecen a las subalternas para al final concluir por lo tanto. Aquí inmediatamente diríamos que por lo tanto la letra A, es decir, este ejemplo que es el principal, la vocal A es falso. Si hiciéramos el ejercicio completo, la conclusión sería que todos los hombres son iguales, es falso. Esto es a nivel lógico, a nivel de los juicios en el cuadro de la oposición. Esto lo voy a dejar así, no voy a entrar a las reglas, es algo que ya fue parte del tercer parcial. Y ahora bien, vamos a pasar a lo que son las premisas. Ahora bien, en las premisas, dentro del contenido que han ido realizando en sus tareas y en sus actividades, que es en realidad teoría, les pido que lean, hagan una síntesis, un mapa conceptual, un esquema, etcétera, para que con ello puedan ir entendiendo teóricamente lo que es el contenido de los silogismos y a su vez puedan realizar estos ejercicios de razonamiento rápido, deductivo. Ahora bien, tenemos cualquier ejemplo. El perro es grande. ¿Ok?
En este enunciado en español, que sería muy fácil, podríamos subrayar sujeto, verbo y predicado. Esto es a nivel español. Ahora bien, en lógica, lo único que vamos a hacer es sujeto y predicado, ¿ok? El verbo lo vamos a dejar de lado por lo pronto. Me interesa que puedan distinguir en cualquier enunciado cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Esto a nivel de español es algo básico que deben poder identificar. Ahora bien, debajo de esto tenemos todo animal es un ser vivo. Esto es una premisa. Algo que entendemos ya teóricamente, espero que lo hayan leído, es que es una premisa mayor, que es una premisa menor y que los silogismos tienen términos mayores, términos menores y términos medios. Con esto es básico entender esta parte, es fundamental en los silogismos, sobre todo porque tenemos en un principio una premisa mayor, que generalmente es universal, afirmativa o negativa. Repito, generalmente, no siempre, ¿ok? Depende del silogismo. Ahora, en segundo lugar, tenemos una premisa menor, que generalmente es particular, afirmativa o negativa. Repito, generalmente no quiere decir que siempre, para que entonces no vayan a pensar que siempre debe ser universal la premisa mayor por ser mayor y la menor debe ser particular por ser la premisa menor. Y a su vez esto sería como una suma y resta al mismo tiempo. Tenemos premisa mayor, tenemos una premisa menor y al final tenemos lo que nos daría una conclusión, ¿de acuerdo? Es decir, sumamos y restamos y lo voy a explicar. Bien, aquí tenemos en el ejemplo de abajo la premisa mayor, que sería esta, la número 1. Todo animal es un ser vivo, ¿ok? Tenemos la premisa menor, que sería el jabalí es un animal. Ahora bien, estas son las dos premisas y las podríamos clasificar de un lado, no es necesario, pero es para que lo podamos entender, como P mayúscula, P minúscula, premisa mayor, premisa menor. Ahora bien, la conclusión, ¿cómo se conforma? Decimos, en el cuadro de la posición solemos decir por lo tanto, aquí podemos decir por lo tanto, entonces, luego, en este caso el ejemplo es luego. Decimos, todo animal es un ser vivo, el jabalí es un animal, por lo tanto, entonces o luego, el jabalí es un ser vivo. Ahora bien, quiero que quede claro esto. El silogismo se compone de premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿de acuerdo? Son tres enunciados que forman un silogismo. Ahora, ¿cómo vamos a identificar todo esto? Bueno, primero hay que identificar, como lo he mencionado en el ejemplo del perro es grande, el sujeto y el predicado. ¿Cuál es el sujeto en la premisa mayor? Es decir, todo animal es un ser vivo. Todo animal, es decir, esta parte es el sujeto, ¿de acuerdo? Esta parte es el sujeto. Lo voy a encerrar de esta forma. Y después, ser vivo es un ser vivo. Esta segunda parte del enunciado de la premisa mayor es el predicado. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí esté quedando claro. Segundo, el jabalí es un animal. Ahora diríamos, el jabalí es el sujeto, es un animal, lo tomaríamos como predicado. ¿De acuerdo? Sujeto y de este lado predicado. Ahora bien, lo que deben haber leído ya en plataforma es que los enunciados están divididos por, y lo voy a hacer de esta manera, están divididos por un término mayor, ¿de acuerdo? Y después tienen un término menor, ¿de acuerdo? Y ambos
términos lo que comparten, y en este caso sería lo del centro. A esto lo vamos a llamar término medio, ¿de acuerdo? Esto entonces sería lo que conforma básicamente un silogismo. Espero que hasta aquí esté quedando claro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para esto vamos a pasar a la siguiente. Y los silogismos tienen modos y figuras, ¿de acuerdo? Estos modos y figuras se representan de varias maneras, dependiendo en primer lugar de la figura y después por el modo. Ahora, si ya entendimos en esta parte anterior que los enunciados tienen un sujeto y un predicado, que están conformados los silogismos por término mayor, término menor y término medio. Espero no revolverlos. Lo voy a hacer de este lado. El ejemplo es: todo animal es ser vivo, ¿ok? Lo voy a escribir de este lado. Todo animal es ser vivo. Esta es la premisa mayor, ¿de acuerdo? Después tenemos el jabalí es un animal. La premisa menor, que generalmente es particular, ¿de acuerdo? Dice, el jabalí es un animal. Es un animal, ¿de acuerdo? Esta es la premisa menor. Ahora, esto nos debe dar una conclusión que debe ser el resultado de las dos premisas. Ahora bien, voy a explicar cómo funcionan las figuras en el silogismo, y esto es importante para que lo puedan resolver después en su ejercicio y posteriormente en su examen. En su cuadernillo, esto es algo que se refuerza mucho: identificar figuras, identificar los modos, cuál es la premisa mayor, la premisa menor, etcétera, el término medio. ¿Ok? Ahora bien, lo que haremos es identificar el sujeto y el predicado, como ya lo hicimos anteriormente. Sujeto, predicado, sujeto, predicado. ¿De acuerdo? Y importante es, como ya lo mencioné antes, los silogismos se componen de término mayor, término menor y término medio. El término mayor, lo voy a poner así, que sería igual a la T mayúscula, como está ubicado de este lado. El término mayor corresponde siempre, obviamente, a la premisa mayor, ¿ok? Siempre va con la premisa mayor, siempre. Y segundo, el término menor, que generalmente y siempre se va a representar con una T minúscula, el término menor siempre corresponde entonces a la premisa menor. Espero que aquí siga estando claro. Ahora bien, lo que sucede en esta parte es que ya identificamos cuál es la premisa mayor, que es esta, la premisa menor. Y ahora bien, ¿cómo sabemos cuál es el término mayor, el término menor y el término medio? Quiero que puedan entender que el término medio es la clave para resolver un silogismo, ¿de acuerdo? El término medio es la clave para resolver un silogismo. Lo voy a poner de este lado. El término medio es la clave, ¿ok? Que se representa con una M mayúscula. Ahora, si pueden visualizar en todos estos ejemplos de figuras, primera, segunda, tercera y cuarta, todas tienen M's, 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 según sea el orden. Y lo que quiero que esté claro en esta parte es lo siguiente. Tenemos, todo animal es ser vivo. El jabalí es un animal. ¿Cuál es el término medio? El término medio es aquel que se repite. El término medio es aquel que se repite tanto en la premisa mayor como en la premisa menor, ¿de acuerdo? La pregunta en cualquier silogismo sería: ¿qué se repite entre todo animal es ser vivo, el jabalí es un animal? Lo que se repite es el sujeto y el predicado.
¿ok? Del primer enunciado y del segundo. Es decir, ahí les va, y esta es la clave para poder resolver los silogismos. Esto es lo más importante de un silogismo, ¿de acuerdo? Identificar en primer lugar premisa mayor, premisa menor. Premisa mayor, premisa menor. Después, automáticamente nuestro razonamiento va a identificar dos partes en cada premisa. Sujeto, predicado. Sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Ahora bien, las figuras están divididas de esta manera. Sujeto, vamos a hacer una línea, y predicado. Ahora bien, esto es fácil de entender. El sujeto y el predicado, es decir, el término medio funge como sujeto, el término mayor como predicado. Debajo de el término menor funge como sujeto y el término medio funge como predicado. Por lo tanto, término menor más término mayor. ¿Cuál es la clave que les mencioné anteriormente? Que el término medio es el que se repite y además, esto es lo que sigue, además lo que se repite en este caso es animal, animal, jamás va a pasar a la conclusión. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior lo tenemos de esta manera. Todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. ¿Cuál es la conclusión? Ser vivo y jabalí. Y si se pueden fijar ahora bien, tenemos que, voy a borrar esta pequeña tablita. Aquí tenemos que entonces el término medio es animal, se repite, animal, se repite. Entonces, ¿cuál sería el término mayor? Es decir, la T mayúscula, ser vivo, ser vivo. Automáticamente, si se pueden dar cuenta, tenemos aquí el término mayor y en la conclusión está en la segunda parte como si fuera predicado. Por así decirlo, tendríamos que escribir ser vivo, ¿ok? Y acá el término medio es animal en la segunda premisa, por lo tanto el término menor que está de este lado, si lo pueden ver, tiene una función como sujeto, el jabalí, y ya solo habría que darle, habría darle sentido, es un ser vivo. Esta sería la conclusión del silogismo, ¿de acuerdo? Espero que esto esté claro. Ve varias veces esta explicación sobre las figuras. Así cada figura va a funcionar de la misma manera. Es decir, en esta parte de la figura 2, el término medio, es decir, lo que se repite, va a estar al final como aquí. Es decir, debería estar acá el término medio como predicado. En la tercera figura está como sujeto. Y en la cuarta figura es la parte inversa de la primera figura, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo repetiré por último. Tenemos premisa mayor, que sería todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. Entonces, por lo tanto, luego, la conclusión es, el jabalí es un ser vivo. Esta es la conclusión, este es el silogismo, generalmente así razonamos. Ahora bien, lo que sigue a continuación es los modos de los silogismos. Ya vimos que en un primer lugar, el silogismo que tenemos, bueno, corresponde a la figura 1, ¿ok? Y en esta parte de los modos, lo que tenemos que hacer uso principalmente es la clasificación de vocales según el cuadro de la oposición. Ahora, el ejemplo que tenemos aquí es un silogismo ya resuelto, ¿de acuerdo?
en donde decimos, todo hombre se equivoca. Ay, se me dio un zoom aquí. Todo hombre se equivoca. Este es el ejemplo, esta es la premisa mayor, ¿de acuerdo? Con otro color, la premisa menor sería esta parte, todo sabio es hombre. Todo sabio es hombre. Si se fijan, anteriormente yo les dije que la premisa mayor generalmente es universal, afirmativa o negativa. La premisa menor generalmente es particular, afirmativa o negativa. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? Que tanto la premisa mayor como la premisa menor son universales. No está equivocado, esto es posible. Generalmente, por eso lo dije. Ahora bien, tenemos premisa mayor, premisa menor. ¿Qué debemos identificar ahora? ¿Cuál es el término medio? El término medio, recuerden, es el que se repite. En este caso, diríamos que es todo hombre y hombre. ¿Cómo haríamos esto en la pequeña tablita para identificar qué figura es? Lo haríamos de esta manera. Todo hombre es el término medio y es un sujeto, ¿de acuerdo? Es hombre es el término medio y en este caso es un predicado. Por lo tanto, el término mayor de la premisa mayor es se equivoca, término mayor. Todo sabio es el término menor, las conclusiones siempre son las mismas, término menor más término mayor. ¿Cuál es la conclusión en este silogismo? Todo sabio se equivoca, es decir, término menor más término mayor sería la conclusión, todo sabio se equivoca. Todo sabio se equivoca. Así es como entendemos cómo identificar la figura de un silogismo. ¿Qué número de figura es este? El número 1, es decir, la primera figura. Muy bien. Ahora, lo siguiente es identificar las vocales de el silogismo. Es decir, todo hombre se equivoca, pertenece a la vocal A. ¿Por qué? Porque es un enunciado universal afirmativo. Todo sabio es hombre es entonces un enunciado de la vocal A del cuadro de la oposición. Y la conclusión, a pesar de que ahora ya la sabemos, es también todo sabio se equivoca, es la vocal A. Por lo tanto, dentro de los 4 modos de la figura 1, ¿de acuerdo? Quiero repetirlo nuevamente. La figura 1, es decir, esta primera figura, como ya identificamos que pertenece a la figura 1, podemos decir que ahora hay que buscar qué modo es al que corresponde este silogismo. Esto viene en sus apuntes que yo les di en plataforma. Esto lo entendemos. ¿Por qué diríamos que es Bárbara y no es Darii o Celarent? Celarent, entre otros. ¿Por qué? Porque lo que identificamos aquí es que el modo Bárbara contiene en su nombre 3 vocales, es decir, 3A. Este silogismo contiene entonces 3A. ¿Por qué no es este modo Darii? Porque esta segunda premisa no es particular afirmativa ni esta tampoco. Todos los silogismos corresponden a una figura y tienen un modo, ¿de acuerdo? Para esto entonces vamos a resolver este siguiente ejercicio, que sería entonces descubrir Celarent. Es el modo de la figura 1 y el ejemplo es diferente. Este ejemplo está conformado por juicios universales negativos, juicios universales afirmativos y la conclusión es un juicio universal negativo.
Este ejemplo es muy fácil de resolver. La figura 1 tiene los modos más sencillos para resolver, pero a su vez es cuestión de práctica como el cuadro de la oposición. Por eso era importante entender cómo era el cuadro de la oposición y su funcionamiento con las vocales. Ahora bien, ¿a qué vocal pertenece la premisa mayor? A la vocal E, un juicio universal negativo. Ningún hombre es perfecto. La premisa menor, todo genio es hombre, es un juicio en el cuadro de la oposición de la letra A, universal, afirmativo. Entonces, podemos identificar ahora, tenemos que identificar la figura, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que identificar es la figura. Y con esto tenemos que identificar el término medio. ¿Qué es lo que se repite entre un enunciado y otro? Hombre. Es decir, aquí es sujeto, aquí es predicado. Es decir, sin saber la figura de memoria, lo voy a realizar. Como sujeto y como predicado, diríamos que la tabla para detectar la figura sería la siguiente. Ningún hombre es perfecto, ningún hombre es el sujeto, por lo tanto es el término medio que se repite hombre y hombre. Es perfecto es el término mayor. Todo genio es el término menor, hombre, que es lo que se repite, es el término medio. Ahora bien, sabiendo que esto es la figura 1, ¿ok? Diríamos que como el término medio nunca pasa a la conclusión, lo que se repite nunca pasa a la conclusión sería ningún genio es perfecto. ¿Por qué aquí es ningún genio si aquí dice todo genio? Porque cada modo tiene reglas, esto viene en sus apuntes, y si una de las premisas es negativa, la conclusión debe ser negativa, ¿de acuerdo? Ahora bien, el ejercicio que haremos nuevo y a continuación es resolviendo lo que vas a hacer en Schoology, en tu ejercicio de silogismos y lo que vas a hacer en tu examen el día viernes. ¿Cómo identificamos que, aunque no supiéramos qué es el ARENT? Porque es una E, una A, la conclusión es una letra E. Aquí tenemos en el modo una E, una A y una E. ¿De acuerdo? Así es como identificamos el modo de un silogismo. Muy bien. Un ejemplo nuevo, sin nada de nada, ni nada arriba, ni nada abajo. Para su examen obviamente utilicen todos sus apuntes. Para este ejercicio, que es un ejemplo nuevo, utilizaremos un silogismo sin resolver. Ahora bien, el ejercicio sin resolver lo haremos de la siguiente manera. La premisa mayor es todo hombre es libre. Premisa menor. Algún hombre es justo. Muy bien. Todo hombre es libre. Algún hombre es justo. ¿Qué es lo que vas a resolver en plataforma? Y que es algo que deberíamos alcanzar a hacer mentalmente. En primer lugar, resolver cuál es el término medio. ¿De acuerdo? Esto es algo, justo así es como lo vas a resolver en plataforma. Después vas a identificar las vocales. Después vas a identificar el número de figura del 1 al 4, su modo y cuál es la conclusión. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Término medio es aquel que se repite. ¿Qué se repite en este silogismo? Hombre, hombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el término medio aquí? Hombre. Es decir, se escribe la palabra que se repite, no todas, sino la palabra que se repite, ¿ok? Que en este caso es la idea hombre.
¿A qué vocales pertenece este silogismo en el cuadro de la oposición? Muy bien. Todo hombre es libre. Esto es un letra A, un universal afirmativo. Guión. Algún hombre es justo. Esto es un letra I, es decir, un particular afirmativo. Y aquí lo tenemos. Ahora, recuerden cómo identificar la figura. Hacemos una pequeña tabla. Hombre es el sujeto y es el término medio. Término mayor, hombre, término medio, sujeto, es justo, término menor. Términos medios son sujetos y en las figuras, aquí está. La tercera figura tiene término medio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, diríamos que es la figura número 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el modo? Tendríamos que recurrir en este caso a cuáles son los modos de la figura 3. Y la figura 3 tiene 6 modos. En este caso es Darapti. El segundo es Disamis. Esto viene en sus apuntes. El tercero es Bocardo, Felapton. Yo sé que están bien raros, pero todos tienen 3 vocales. Datisi y, por último, Ferison. Ahora bien, ¿cómo identificar a qué modo pertenece este silogismo? Recuerden, tenemos que es letra A, letra I. Tenemos entonces 2 opciones hasta ahora. Puede ser este o puede ser este. ¿Por qué? Porque Darapti tiene una letra A al principio y Datisi tiene una A al principio. Pero tenemos que aquí la segunda vocal de algún hombre es justo, es una I. Aquí tiene una A y por lo tanto nos quedaríamos con Datisi, ¿ok? Entonces este modo es el que le corresponde al silogismo. Modo Datisi. Clave aquí, chicos, clave. Si tienes dudas en cómo vas a formular la conclusión, en este caso este silogismo, y por eso lo escribo porque es un poco complejo en cuanto a la conclusión, la clave está en la última vocal del modo. Siempre y cuando lo identifiques bien, la última vocal sería la clave para redactar y escribir bien la conclusión. Es decir, todo hombre es justo, algún hombre es justo. ¿Cuál es la conclusión? Recuerden que término medio no pasa a la conclusión, entonces ni todo hombre ni algún hombre pasa a la conclusión. Hay que ver las reglas de cada modo y una de las reglas de este modo y de esta figura es que en la tercera figura la menor es afirmativa, es decir, aquí está, la premisa menor es afirmativa y la conclusión debe ser particular. Esa es la regla de la figura 3. Entonces la conclusión debe ser particular, debe ser escrita como un letra I. ¿Cómo lo haríamos? Ok, si la conclusión debe ser particular, entonces diríamos algún justo es libre. Es decir, término menor más término mayor. ¿Ok? Algún justo es libre. Esto prácticamente es un silogismo. Así razonamos, así pensamos y principalmente, y al final yo creo que la pregunta es, ¿esto de qué me sirve? Bueno, si logras hacer esto mentalmente y hacer las deducciones, todo hombre es libre, algún hombre es justo, entonces algún justo es libre. Si esto lo puedes hacer con agilidad y mentalmente, entonces tu capacidad de pensamiento, tu capacidad de razonar, tu capacidad para deducir cosas a partir de va a ser mejor y por lo tanto tu nivel de pensamiento
será mucho mejor. De esto sirve el silogismo, ¿de acuerdo? A esto le llamamos, raciocinio. Es la capacidad del ser humano, ¿ok? Si tienen preguntas, mándenmelas por WhatsApp, por favor. Preguntas concretas, no de no entendí nada, ve el video, vuélvelo a ver. Preguntas concretas, háganmelas llegar, por favor. Saludos, chicos.